Pero bueno, vamos a hablar de las ventas del Día del Padre. Está Salvador Sí. Femenía con nosotros, que es vocero de CAME, la Cámara Argentina de Mediana Empresa. Salvador, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué decís? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo Buen están? día. Bueno, aquí con Rocío y Agustín te saludamos. ¿Cómo tuvieron las ventas? ¿Cómo impacta todo esto que se está viviendo en la Argentina desde el punto de vista económico, Salvador? Bueno, las ventas fueron realmente discretas. Realmente fue una caída en promedio respecto del año pasado. Y el impacto de todo esto por ahora no vemos una relación entre el consumo y los acontecimientos políticos, sobre todo que se viene una meseta bastante pronunciada. No se mueve mucho el consumo, sobre todo abril y marzo. Perdón, Salvador, ¿qué es lo que más se vende, digamos, en una fecha como esta, la del Día del Padre? ¿Qué cosas se venden? Porque entiendo que indumentaria y librerías cayeron, esos dos rubros. Sí. ¿Qué es lo que regalan las familias para una jornada como esta que se celebró el domingo? Mira, un poco de todo. Perfumería era algo bastante tradicional, que creció un poquito. Algún pequeño electrodoméstico, porque dado los promedios de venta se ven que son pequeños electrodomésticos, y algunas cuestiones de periféricos y accesorios que tienen que ver con celulares y computación. Son lo más relevante, ¿no? Es más, podríamos decir que tanto para el Día del Padre, como ocurre también en fechas como el Día del Niño, es como que la parte electrónica está reemplazando de alguna manera la parte de librería, ¿no? Se están reemplazando los libros, porque la caída llamativa, sobre todo porque era un regalo que siempre estaba a mano, un buen libro, ¿no? Está bien que en general los libros tampoco están baratos en Argentina, pero evidentemente esto, ni indumentario, que típicamente se regala algún tipo de indumentaria, realmente la performance ha sido bastante mala. ¿No se regalan libros porque se dejó de leer o porque los libros están caros, como decía recién? Yo creo que, bueno, que los libros están un poco caros, como están un montón de cosas caras en Argentina, pero antes igualmente que entráramos en la discusión del tipo de cambio ya se mencionaba el tema del nivel de precio de los libros, ¿no? Aunque, como en cualquier negocio que vende algo duradero, hay posibilidades de financiación, ¿no? Pero no es hoy lo más elegido. Yo creo que hay una competencia ahí entre lo electrónico y lo que es el libro, ¿no? Me parece que hay una competencia ahí. En la parte de la niñez lo vemos mucho más claramente. Okay. Femenía, buen día. Rocío Suárez le habla. ¿Qué tal, Rocío? Buen día. Las ventas también puede ser que hayan caído porque la gente está eligiendo comprar de manera virtual en plataformas digitales. ¿También? Lo digital viene hace rato. Es cierto que es algo que va creciendo constantemente. Todavía no podemos medir, podríamos tener el dato de cuánto se vende por e-commerce, pero no cuánto está influenciando en la venta física, ¿no? Claro. Pero evidentemente es algo que en algún momento habría que tomar como un todo, porque muchos de los negocios físicos en mayor o menor medida tienen algo de comercio electrónico, porque no pueden estar fuera de lo que es el sistema hoy, ¿no? Pero evidentemente el físico, por lo que vamos midiendo, está muy tranquilo, y en general, y esto vale para todas las formas de comercio, hay una limitación que es en los niveles de los salarios, ¿no? El poder adquisitivo de la gente. Los últimos tiempos muy afectados por el aumento de los servicios, que a los negocios le agrega mucho costo fijo, y al consumidor le agrega, digamos, también un costo de lo que es los gastos del hogar, que le resta al excedente para el consumo, ¿no? Está bien. Recientemente se conoció el índice de precios del mes de mayo, que se ubicó entre los valores más bajos en esta gestión, de 1,5% en el mes. Y
Y se estima que probablemente este periodo, digamos, que estamos transitando ahora, que es el mes de junio, también esté por debajo del 2%. ¿Esta inflación es producto de de este enfriamiento de la economía, de esta retracción, digamos, en la economía, en las ventas, por ejemplo, en los acuerdos comerciales? ¿Qué están viendo ustedes en este escenario? Sí, a ver, cuando se hace un programa de ajuste, evidentemente, lamentablemente no hay forma de parar un proceso inflacionario si no es con un poco de enfriamiento de la economía, ¿no? Porque hay cosas que se dejan de gastar por un lado, tanto a nivel particular como a nivel gobierno, y eso influye en la cantidad de dinero circulante. El gobierno en realidad ha secado la plaza de pesos, no hay tantos pesos disponibles. Por otro lado, en cierta medida se ve en los bancos el crecimiento del crédito como motor del consumo. Debería ser una lógica que el crédito impulse el consumo, pero también acompañado de mayor poder adquisitivo, ¿no? Hoy la gente se endeuda y después hay mesetas donde hay que recuperar aire pagando esos créditos o las cuotas de la tarjeta de crédito, pero ahí hay un problema obviamente de enfriamiento de la economía, y el gobierno pretende que se salga de manera más genuina con aumentos de poder adquisitivo que no vengan por la nominalidad, ¿no? Con lo cual se tiene que dar otro tipo todavía de retoques en la economía que tiene que ver con la carga tributaria también, ¿no? Tiene un peso más grande, los números son más transparentes. También es cierto que con estos niveles de incremento del costo de vida mucho menores, no hay coberturas de inflaciones y ni tampoco hay compras con actitud de stock, ¿no? La gente compra día a día y lo justo y necesario. Salvador, ¿y cuáles son las proyecciones posibles que se pueden hacer en el mediano plazo? Digo, estamos transitando el mes 6. ¿Cómo va a ser el resto del año? ¿Cuál es ese análisis, esa proyección que está haciendo CAME de lo que se puede venir en un año tan particular, porque es un año de elecciones y es una suerte también de tester de la gestión, ¿no? Entonces, ¿qué se puede esperar para completar este 2025? Lo que se avisora, y lo voy a mezclar también con un poquito de la opinión a quienes nosotros encuestamos para estos análisis de ventas, y en el caso de algunos de la industria también, es que la situación se va a ir mejorando paulatinamente con el transcurrir del año, con mucho reconocimiento y mucha valoración de estabilidad de precios, y esperando que el poder adquisitivo aumente por cuestiones de mayor productividad e inversión, ¿no? Pero creo que esto tiene un límite hasta que no veamos realmente una movida fuerte, no solamente del gobierno, sino que acá tiene que haber un acuerdo político del tema de las políticas tributarias, ¿no? Hoy, con este nivel de estabilidad, el peso de la carga tributaria es enorme y es muy nocivo como estamos hoy, ¿no? Salvador, ¿aumentó el uso de pago en cuotas por este contexto? Es una herramienta que está vigente, muy fuerte, sigue estando muy fuerte, porque para muchos consumos que no son los básicos existen las cuotas, aunque sea 3 cuotas o máximo como 6 cuotas, pero lo que es bienes durables y no de primera necesidad se hace mediante el pago de cuotas. Bien. Salvador, recién decías que la carga fiscal tiene que ser modificada, tiene que bajar, y qué es lo que está esperando el sector empresarial. ¿Qué impuestos son los que tienen que ser modificados? Yo te diría que a nivel general, sobre todo el sistema tributario nacional, nosotros opinamos que tiene que hacerse de vuelta, más o menos, ¿no? Porque en muchas partes, muchos impuestos distorsivos que vinieron temporariamente y llegaron para quedarse, y claramente son muy distorsivos de la actividad, ¿no? Para decirte, el impuesto al cheque, para decirte algo puntual, los niveles de imposición del impuesto a las ganancias, pero hoy lo que más duele, lo más nocivo, sobre todo para la rentabilidad del comerciante, es ingresos brutos
que depende de las provincias, y las tasas municipales. Hoy tenemos, podríamos decir, un promedio de un 5% de imposición al comercio, con una baja de inflación a los niveles que estamos hablando, y con una rentabilidad muy ajustada. Un 5% directamente es confiscatorio, y eso tenés que agregarle un promedio para ser prudente de un 2% de tasa de seguridad y higiene en la mayoría de los municipios, que te hace un 7% sobre un importe bruto. O sea, atenta contra cualquier nivel de utilidad, ¿no? Uh-huh. Por eso es muy difícil salir de la informalidad de mucha parte de la economía argentina, ¿no? En la época de la colonia, estamos hablando de 1700, 1800, un antiguo, digamos, una antigua instrucción o tips para utilizar un término moderno, ¿no? Sí. Del colonialismo era divide y reinarás. Cuando tenés un escenario tan dividido, porque ingresos brutos son las jurisdicciones provinciales, son 24 jurisdicciones provinciales, y cuando hablas de tasas municipales tenés la cantidad de municipios que hay en la Argentina, para discutir con cada uno de ellos respecto de cómo ordenar ese 5% promedio al que hacía referencia. ¿Cómo se encabeza una discusión así con un escenario tan fragmentado, tan atomizado? Mira, nosotros tenemos algún antecedente de un consenso fiscal, ¿no?, que estuvo vigente y estuvo vigente también durante el gobierno de Alberto Fernández, pero era cierto nivel de acuerdo. Por eso yo te decía que no solamente el gobierno nacional, sino toda la política acá tienen que venir para juntarse y ponerse de acuerdo, porque esto, a ver, un sistema tributario significa una política de Estado, y hay que acordar, primero porque las provincias han evolucionado a niveles de imposición altísima, que no solamente es la tasa de imposición, sino los regímenes de retenciones y percepciones, que son una cantidad enorme de saldos a favor que tienen los contribuyentes con cada provincia, que son prácticamente irrecuperables, y que si tomás esos niveles, los sumás a la tasa, y la tasa de imposición es mucho más alta todavía. Entonces, hay que tener un equilibrio entre decir la necesidad de la provincia y, por otro lado, la discrecionalidad de aumentar el gasto. Total, tenemos la tasa de ingresos brutos u otros impuestos, ¿no? Yo creo que hay que buscar un equilibrio entre el gasto y la recaudación para que el gasto sea lo más genuino posible. Ahí, realmente, si uno toma unos cuantos años para atrás, teníamos de una tasa del 1,5, y a través de los años llegamos al 5, y no tenemos mejores prestaciones en las provincias, ¿no? Claro. Yo soy de la provincia de Buenos Aires y te puedo asegurar que no se ve reflejada la mayor recaudación e imposición que ustedes hablan de patentes, de impuesto inmobiliario, realmente que no se refleja en mejoras para el contribuyente, ¿no?, para la población en general. Yo creo que hay que hacer un equilibrio muy trabajado entre la imposición y el gasto. Salvador, muchísimas gracias por esta gentileza, ¿eh? No, al contrario, un placer, un gusto. Salvador Femenía es vocero de CAME, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa. Hablamos de las ventas del Día del Padre, dijo fueron discretas, hubo caídas allí respecto al último año, hablan un poquito menos de un 2%, sí. Pero también hay algunos rubros en los que las ventas han ido para atrás, libros decía, por ejemplo, indumentaria también ha caído, y otros que se han mantenido o que han generado algún tipo de incremento, pero de todas maneras no alcanza a compensar, digamos, esos otros valores. En electrodomésticos habló. Pequeños electrodomésticos. ¿Qué regalaron? ¿Una licuadora? ¿Regalaron Sí, una afeitadora. ¿Una afeitadora? Claro, sí. Hay alternativas. ¿Sí? Sí. Bueno, no le preguntamos por los vinos. Es verdad. Sí. Y bebidas. Que tiene un mercado, muy amplio. Para este tipo de fechas, muy amplio. Pero son las 10:30 y